El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto quería Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó, llegó primero al sepulcro y asomándose vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario como le habían cubierto la cabeza, no en el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que él habría de resucitar entre los muertos. Palabra del Señor. Le vamos a dar también bienvenida al Padre Aníbal Durán, que está aquí celebrando con nosotros. Lamentablemente está solo porque tenía una muerte en la familia de su tía Olimpia, pero es un gusto tenerte aquí y vamos a recordar a su tía en esta Santa Misa. Muy buenos días, buena gente, paz y bien a todos ustedes y bienvenidos nuevamente al Santuario de la Divina Providencia en Ágape. Era una costumbre de robar sepulcros en el tiempo de María Magdalena, Pedro, Jesús, etc. Por eso cuando ella fue muy de madrugada en la mañana y vio que la tumba estaba vacía, su pensamiento era de que alguien había robado, porque así sucedía. Por eso cuando fue corriendo a Pedro, el líder, para decírselo, ellos fueron también. Lo importante de la tumba vacía se encuentra, hermanos, en los lienzos, en las vendas que estaban ahí. Porque si una persona va a robar el cuerpo, en este caso, no va a pasar un tiempo, si está apurado, de desechar así por un lado los lienzos y doblar así la venda que cubría así la persona de Cristo. Entonces vamos a descartar esto. No fue un robo. Pero para ella no pudo ver con fe todavía el hecho de la resurrección. También que indican los lienzos ya tirados ahí. ¿Se acuerda cuando Jesús había dicho: Lázaro, sal de ahí?
venía vendado y tenían que quitar las vendas. El pensamiento teológico es de que si hay vendas ahí y no hay cuerpo, que no hubo robo y él mismo va a quitar las vendas, tenía que tener vida. Entonces, solamente reflexionando sobre las vendas, cómo están dobladas y tiradas ahí, uno puede ver y creer. Es diferente del encuentro que vamos a tener más adelante de Tomás, que quiere tener evidencia. También la iglesia tiene lo que llamamos la Santa Sábana, que es supuestamente lo que cubrió el cuerpo de Cristo. Nuestra fe no debe ser en las cosas particulares, en las cosas materiales de la resurrección. Nuestra fe depende en lo que el Espíritu de Dios nos ayude a comprender, a salir de las tinieblas, de la oscuridad, de las dudas y ver de que no está en la tumba porque resucitó, no fue robado, no fue así una situación como de Lázaro. Cuando salió de la tumba estaba todavía amarrado. Pues bien, ¿cuál era la consecuencia de esa experiencia de Pedro, Juan y aún después Magdalena? De ir a predicar esto, Jesús resucitado. Nosotros tenemos en la primera lectura lo que es la prédica o las palabras de San Pedro después de haber ido, a veces podríamos decir en contra de su propio deseo, pero Dios le promovió, así lo movió para que fuera a la casa de Cornelio para hablar y después predicar. Nosotros cuando hacemos la predicación, la peregrinación allá en la Tierra Santa, la primera cosa que hacemos es visitar precisamente la casa de Cornelio, donde Pedro había hecho estas palabras de la primera lectura. ¿Y por qué? Porque es una idea y es un momento que nosotros también podemos empezar nuestra peregrinación allá. Para ellos, para Pedro, era el momento de ver de que la palabra de Dios que él predicaba sobre Jesucristo tenía eficacia en la conversión de Cornelio y su familia. Esto es para nosotros una manera de entender de que es tiempo en los Hechos de los Apóstoles, gracias a San Lucas, de tener la vida de Jesús, de que había venido a predicar primero lo que el Padre Celestial quería para todos nosotros, y es el perdón de los pecados, igual como termina la primera lectura, y de allí predicar quien nos obsequió el perdón de los pecados, Jesús. Y lo hizo por su muerte y resurrección. Ahora bien, lo mismo debemos hacer nosotros. Tenemos que hacer la pregunta, ¿qué es lo que nos hace creer
en Jesucristo, que es lo que es parte de nuestro acercamiento a Dios en la fe que tenemos. Precisamente cuando celebramos anoche toda la historia de la salvación hasta llegar al momento de la resurrección de Cristo, nosotros nos damos cuenta de que Dios en su gran plan para con su creación era entrar en nuestro medio, mostrar su amor, su bondad, su misericordia, de tal forma que tomara nuestra condición de pecador y asumiendo, como diría Pablo después, el pecado en sí, para llevar el pecado a la cruz, diera muerte, precisamente. Y con su resurrección, una nueva oportunidad de vivir lo que Dios quiere de nosotros, esa condición de hermanos con Cristo y hermanas con Cristo, condición de hijos e hijas con el Padre Celestial. Pero más que nada, ser hoy los testigos de la resurrección gracias al Espíritu Santo que hemos recibido en el bautismo. Y por eso habíamos recordado anoche nuestros votos bautismales y fuimos rociados con esta agua santificada por el cirio, la presencia de Cristo, vencedor de las tinieblas. Nosotros no andamos en tinieblas ahora porque somos parte de esa gran familia de Dios. Somos parte de la iglesia de los salvados y debemos, con nuestra conducta, actitud y nuestra creencia, sin haber visto, habíamos creído en Dios. Eso es lo más importante. Los discípulos tenían que estar con Jesús después 40, 50 días, comiendo, escuchando, después de la resurrección, y eso es lo que los tenía impactado para poder, cuando recibieran el Espíritu Santo, de seguir la misma misión de Jesús. Hablar del amor de Dios, el perdón del Padre y la salvación eterna, la felicidad eterna que vamos a todos a tener cuando esta vida termine, cuando esta etapa de nuestra existencia termina en nosotros, vamos a pasar a gozar de la presencia de Dios cara a cara con todos los antepasados y los santos y los ángeles. Esa es la esperanza que debemos predicar por este día que recordamos la resurrección. Esta es la promesa de ese día. Y la consecuencia de este día es que estemos imbuidos, llenos de precisamente el mismo Espíritu de Dios. Tenemos una herencia celestial y debemos guardar aquí en la tierra con todo posible, con toda gracia, esa herencia. Pero debemos actuar, porque si nos quedamos así, encerrados en nosotros mismos, como dice Jesús antes de morir, si no cae el grano y muere, no produce fruto. Para que nosotros produzcamos fruto, hermanos, tenemos que morir a nosotros mismos. Y al morir a nosotros mismos quiere decir que estemos actuando para los demás, justamente con los demás,
caritativamente con los demás. Así pues, en este día, en nombre del Padre Flavián, le felicito de haber llegado a través de la Cuaresma a este día de la resurrección, las Pascuas de la resurrección, en preparación para nuestra propia Pascua algún día cuando Dios decida. Así que felicidades, felices Pascuas de la resurrección, y vamos ahora a entrar en una profesión que sería semejante a la profesión que hicimos anoche. Vamos a renovar nuestros votos bautismales.